Bueno, ahora sí, vamos a arrancar un cachito. Estamos en Trabajo y Ciudadanía de sexto año, esto ya lo recontra sabemos. La idea es que podamos ir viendo los distintos trabajos que fuimos haciendo y les voy a ir explicando un poquito la cuestión para si tienen alguna duda les pueda ayudar alguno de estos videos. Estos videos duran 10 minutos, así que seguramente por ahí en un video no voy a poder grabar, sino que van a ser una sucesión de videitos. La primera actividad que la dimos por... ya, ni me acuerdo. Fue el 26 de marzo fue publicada la primera actividad. Acá. Bueno, era una actividad de continuidad pedagógica, porque no se sabía cómo iba a surgir toda esta situación de la pandemia y demás. Bueno, después terminamos acá en el día 80 y pico, ¿no? Bueno, como primera actividad decidimos con la profe de historia, que todavía no nos había conocido, yo solamente tuve una sola clase con ustedes, que fue la clase de presentación, decidimos hacer una actividad en conjunto. La actividad en conjunto se relacionaba también con todo lo que, por el tema de la fecha, exactamente con relación a la conmemoración, al Día de la Verdad, Memoria y Justicia, con respecto al 24 de marzo y la conmemoración con respecto al golpe de Estado, el último golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, decidimos con la profe de historia generar una actividad en conjunto. Ella planteó desde su área, digamos, un contexto histórico analizando lo que se llamó el movimiento Tucumán Arde, que era un movimiento cultural artístico de la década del 60, ¿sí? Era un movimiento donde había imágenes y mostraba diferentes imágenes sobre paredes escritas donde decía todo el tiempo Tucumán Arde. Y yo desde mi área, digamos, en donde me interesó mucho analizar con respecto a la participación juvenil en los movimientos ciudadanos, ¿sí? Planteé el hecho del acontecimiento puntual de la Noche de los Lápices, ¿no? Que fue un movimiento estudiantil en defensa de los derechos de la colectividad estudiantil. Entonces, lo que les planteábamos como una actividad en conjunto, que era una actividad compleja, sí es verdad, era buscar información sobre estos dos acontecimientos históricos tan relevantes. Tucumán Arde, que se desarrolla en la década del 60, y La Noche de los Lápices, que se desarrolla en las décadas siguientes, es decir, en la década del 70. Lo primero y principal que le dimos para que pudieran hacer es analizar los diferentes contextos históricos de cada acontecimiento, porque no es lo mismo la Argentina en la década del 60 que la Argentina en la década del 70, y mucho menos la Argentina luego del 76. Después, esto sería un punto principal. Yo les recomendé que vieran algunos videos en YouTube, no se los colgué, es más, ahora lo que vamos a hacer es en el próximo videito, yo voy a buscar unos videitos y se los voy a analizar un poquito mientras los vamos viendo. La idea también es analizar esto de las medidas represivas y de persecución de los gobiernos de facto. Ustedes saben que durante la década del 60 como la década del 70 hubo interrupciones, ¿sí?, de los gobiernos democráticos por diferentes golpes de Estado. Pero esto no se dio solamente en la década del 60 y el 70. Esto ya venía dándose desde el primer golpe militar allá por el año 1930. Ustedes tienen que saber que durante el siglo XX, ¿sí?, en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino en América Latina, se fue dando una sucesión de golpes militares que interrumpieron constantemente los distintos gobiernos democráticos. Esto genera también una fricción dentro de la sociedad en donde estos golpes militares, en donde hay gobiernos de facto, donde no hay derechos constitucionales, donde los tres poderes no existen porque hay un solo poder y tenemos el poder judicial y el poder legislativo totalmente inactivos, donde el Congreso está cerrado, donde las libertades no están garantizadas, se genera también un proceso de involución de la sociedad, en donde muchas veces se termina considerando que cada vez que hay gobiernos democráticos en donde puede haber crisis económicas, crisis políticas, etcétera, se tomaba al golpe de Estado como una solución efectiva, ¿sí?, apoyada muchas veces por gran cantidad de la sociedad, en su mayoría obviamente tenemos a una oligarquía terrateniente que apoya muchísimo a estos gobiernos dictatoriales porque son grandes benefactores,
son grandes, ¿cómo puedo decir? Son grandes defensores de estos modelos agroexportadores, ¿sí? Y en muchas partes del sector social en donde no existe una educación, una herramienta de la educación, también apoyaban a estos golpes militares. Los golpes militares son varios durante el siglo XX, pero bueno, vamos a tratar de tomar los últimos. En el 55, donde se dio la Revolución Libertadora, o la mal llamada Revolución Libertadora, en mi opinión, tenemos el golpe de Estado al segundo gobierno peronista, ¿sí? Luego van a aparecer gobiernos democráticos, pero van a ser muy cortos, ¿sí? Y van a estar sucedidos por diferentes golpes de Estado. Durante la década del 60, ¿sí? Vamos a buscar un poquito acá, porque ustedes saben que yo soy profe de historia, pero la verdad exactamente las fechas de golpes militares. Entonces, bueno, acá tenemos... Bueno, durante el siglo XX tenemos 6 golpes militares, ¿no? Bueno, acá tenemos el golpe del 30, que es el que yo le decía, contra la democracia de Irigoyen, el del 43, que en donde también participa Perón, el del 55, que es la Revolución Libertadora. Luego acá tenemos para el 58 se convocan elecciones, ¿sí? Que van a ser limitadas y controladas por las fuerzas, donde gana Frondizi, que fue apoyado por gran parte del peronismo, ¿sí? En el 62 se va a dar otro golpe militar, y luego en el 63 se convocan elecciones donde gana Arturo Illia, que ya para el 63 va a ser presidente, pero el 66 en el medio de su gobierno va a hacer nuevamente otro golpe militar. El golpe del 66, de la Revolución Argentina, de Onganía, etc. Luego en el 73 gana Cámpora, bueno, como dice acá, renuncia, gana Perón en el 73, ¿sí? Sí, en otro momento. Sí, en otro momento. Qué pesaditos con la... Perfecto. ¿Sí? Y luego, como último golpe de Estado, ¿sí? Es el proceso de reorganización nacional que se da con la muerte de Perón cuando asume la vicepresidencia Estela Martínez de Perón. Se da el último gran golpe militar, que es el de 1976 hasta 1983, con la reapertura o el reinicio, ¿sí? De la democracia, que por suerte y gracias a todos, no sé, los santos o lo que sea, o en lo que ustedes crean, seguimos bajo la democracia, a pesar de todas las falencias que pueden tener, digamos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Me fijo porque si no se me corta el video. Bueno, les comentaba esto. Ahí está. Otra de las cosas, o sea, que tenemos que tener en cuenta, que no es lo mismo el golpe de Onganía durante la década del 60, ¿sí? Que es donde va a actuar todo este proceso de Tucumán Arde, que el golpe del 76 de la reorganización nacional. Primero y principal, tenemos que tener en cuenta que en el 76 se da un proceso de gobiernos de facto que no se dio nunca en ninguno de los otros golpes militares, en donde las tres fuerzas, ¿sí? Las tres fuerzas armadas tenemos la parte naval, la aeronáutica y el ejército coexisten, ¿sí? Se reorganizan y de una manera entran en un pacto tan fuerte que va a generar que todos los ministerios o los puestos políticos van a estar designados a distintas fuerzas. El único, o casualidad, el ministerio que no va a estar a cargo de ninguna fuerza va a ser el Ministerio de Hacienda, que va a estar a cargo de Martínez de Hoz, el cual proviene de una familia muy poderosa y tiene una estrecha relación con la sociedad rural argentina. Bueno, esto también va a tener una relación, porque si uno entiende y analiza